Muy bien, amigos de Audición Armenia Gomidas, 13 horas 37 minutos aquí en Montevideo. Ya estamos en contacto con nuestra compañera Betty Arslanian, que se encuentra en la República de Armenia, en Yereván. ¿Cómo estás, Betty? Hola, Manu, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia, espero que estén todos muy bien. Disculpen las improlicidades del vivo, pero bueno, les comento que en este momento me encuentro frente a la residencia del primer ministro Nikol Pashinyan. Hay una gran multitud, no sé si se alcanza a ver para todos aquellos que nos están siguiendo por YouTube, hay una gran multitud de gente reunida, concentrada frente a la casa del primer ministro y también con una fuerte presencia policial. ¿Cómo es que estos manifestantes aparecieron aquí? A las 4 de la tarde de hoy había programada una concentración en la Plaza de la República de Yereván, como suele ocurrir, como suelen convocar el movimiento Tabush por la Patria, que ya hace varias semanas están llevando adelante diferentes acciones de protesta y desobediencia civil en contra del gobierno de Nikol Pashinyan y pidiendo específicamente su renuncia y la no concesión unilateral de territorios. Específicamente estamos hablando de las aldeas fronterizas de Tabush. Entonces, bueno, luego de esta concentración en la cual los manifestantes clamaron allí mismo en la plaza la asignación del Serpazán, del arzobispo Bagrat Kalsanian, quien es líder de este movimiento, como primer ministro. Esto ya lo habíamos comentado en algunos reportes anteriores, que él, bueno, en algunas entrevistas, él había manifestado que él no estaba en contra si el patriarca de todos los armenios, Karekin II, no estaba en contra, también si el pueblo así lo quería y si era la voluntad de Dios. Al parecer, bueno, los manifestantes también acordaron y manifestaron que estaban de acuerdo con esto. De hecho, bueno, hay gritos de Serpazán Barzabet por toda la ciudad, específicamente, bueno, desde la Plaza de la República, por todo el recorrido hasta aquí, unas cuadras después, donde bueno, nos encontramos en este momento frente a la residencia del primer ministro. El reclamo de la renuncia de Nikol Pashinyan continúa, ¿no? Todos los manifestantes que hoy se encuentran aquí presentes tienen la esperanza de que esto suceda en este momento. Sin embargo, en el caso de un plan B, por así decirlo, mañana continúan las acciones por toda la ciudad. A las 8 de la mañana ya ha convocado el arzobispo Kalsanian para reunir a los ciudadanos para seguir las huelgas estudiantiles y las huelgas laborales y así llevar adelante nuevas acciones de desobediencia civil. ¿Cómo es que llegamos a este momento, no? Bueno, durante toda la semana el movimiento Tabush por la Patria continuó con sus acciones. No hubo muchas acciones por la calle, pero sí reuniones con diferentes sectores, como los sectores académicos, de abogados. También esta semana tuvo lugar un encuentro con repatriados de diferentes lugares de la diáspora y que, bueno, se han radicado en Yereván. Pero también continúan las acusaciones del gobierno de Armenia, liderado por el primer ministro Nikol Pashinyan, en contra de la Iglesia, acusando a la Iglesia de intrometerse en asuntos políticos, ¿no? Esto no es nada nuevo, esto desde que el arzobispo Kalsanian comenzó a liderar este movimiento existen, ¿no? Estas acusaciones por parte del gobierno, que además manifiestan que es un agente bajo influencia. Y ya lo voy a comentar posteriormente, pero se suele vincular este movimiento liderado por el arzobispo con una influencia rusa, ¿no? Eso es importante que nuestros oyentes lo tengan en cuenta. Específicamente lo que uno de los puntos de las acusaciones del gobierno hacia la Iglesia se llevó adelante por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Alen Simonian, quien esta semana en una de las entrevistas que estaba dando a diferentes periodistas, dijo
que por qué la iglesia no paga impuestos, ¿no? Si, por ejemplo, en palabras textuales de él, si vende velas, si vende vino o si vende Coca-Cola, ¿por qué entonces esta institución no paga impuestos? Ante esto, Etniadrin emitió una declaración aclarando, por supuesto, planteándose en contra de esto que emitió el presidente de la Asamblea Nacional, y dijo que la Iglesia cumple con todas las obligaciones tributarias que requiere la ley de Armenia, o sea, que paga impuestos, ¿no? Y que estas acusaciones son infundadas y que es preciso que el gobierno reflexione sobre el papel histórico, patriótico y nacional que ha tenido la Iglesia a lo largo de la historia armenia. Así que bueno, vemos cómo esta cierta enemistad y oposición entre el gobierno y la Iglesia continúa y se fortalece cada día más. En cuanto a Davos, puedo decirles que hubo días en los cuales se vivió mucha tensión en estas zonas fronterizas. Específicamente estamos hablando de 4 pueblos. Allí, bueno, uno de los días el arzobispo Bagrat Kalestanian, miembros del movimiento Davos por la Patria y también parlamentarios de la oposición, quisieron ir a Davos, por supuesto, bueno, llegaron, pero la policía bloqueó su camino y no los dejó acceder al pueblo de Kirán, que es uno de los pueblos que estaría bajo el mayor riesgo de ser entregado. Incluso esta semana, bueno, tal vez nuestros oyentes hayan visto algunas imágenes que se han viralizado por redes sociales en las cuales los habitantes estaban destruyendo sus casas y quemando territorios antes de ser concedidos a Azerbaiyán, más allá de que la policía se trataba de no permitir que estas acciones tuvieran lugar. A pesar del bloqueo de la policía y algunos enfrentamientos leves que hubo en ese momento, más tarde el arzobispo Kalestanian logró acceder a la aldea de Kirán, que allí se reunió con los habitantes y bueno, lamentablemente lo que sucede con esta cuestión es que el acceso a los periodistas está muy restringido y los pocos videos y fotos que podemos ver desde esa zona es algo demasiado casero que por ahí algún habitante pueda difundir a través de las redes sociales. Y por otro lado, ayer el primer ministro Nikol Pashinyan también fue a estas aldeas para conversar con los habitantes de estos pueblos fronterizos. Han circulado también algunos videos, pero bueno, como les decía, estas reuniones fueron privadas y el acceso a los periodistas no fue permitido. En cuanto a Davos, también quiero comentarles que esta semana, hace apenas algunos días, ya los guardias fronterizos del Servicio de Seguridad Nacional se encuentran allí. Recordemos que habíamos comentado que como parte de este acuerdo con Azerbaiyán de la concesión de territorios, en lugar de las Fuerzas Armadas serían reemplazadas por los guardias fronterizos del Servicio de Seguridad Nacional. Estos guardias fronterizos ya están instalados en la mayoría de las zonas. Estamos hablando de 1,9 kilómetros del pueblo de Percapet y 4,9 kilómetros de las localidades de Bosquepat y Baganis. En cuanto a Girán, que como les decía es una de las zonas más delicadas, todavía no se encuentran los guardias fronterizos, pero se calcula que hasta el 24 de julio podrían estar ya instalados, y el gobierno armenio asegura que del otro lado, o sea que de parte de Azerbaiyán, estaría ocurriendo lo mismo, o sea que los guardias fronterizos de Azerbaiyán también estarían reemplazando a sus tropas de las Fuerzas Armadas. También puedo comentarles que por el viernes a la noche el primer ministro transmitió un mensaje a la población que duró 15 minutos y solamente al final planteó el objetivo de la transmisión de este mensaje, que era tal vez un poco más de lo mismo, ¿no? Una especie de llamado a concentrarse en la Armenia actual
y dejar de lado los reclamos históricos, ¿no? Esto es algo muy usual últimamente en los discursos del primer ministro. Bueno, en este momento podrán ver que hay un gran movimiento acá en el centro de la ciudad, específicamente frente a la residencia del primer ministro. No sabemos si él se encuentra aquí o no, porque, bueno, lamentablemente también tuvo lugar una catástrofe natural, ya que ayer por la noche, luego del atardecer y durante toda la noche, hubo lluvias muy fuertes aquí en Armenia, tanto en Yerevan como en el resto de las regiones, pero una de las regiones más afectadas fue Lori y Dabush, donde, bueno, el río Debet creció abismalmente y se ha llevado por delante gran parte de la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad está en este momento bajo agua. Lamentablemente hubo 2 personas muertas, 2 ciudadanos fallecidos debido a esta catástrofe, y también alrededor de 230 personas de algunas regiones, de algunas zonas de Lori fueron evacuadas. Es por eso que les comentaba que el primer ministro Nicole Pashinyan hoy viajó hasta esta zona de desastre, y no sabemos sinceramente si se encuentra aquí en su residencia o no. Y por otro lado también solamente el comentar sobre la muerte del presidente de Irán, Raisi, esta semana, comienzos de esta semana, que, bueno, de acuerdo a esto, considerando también a Irán como un país aliado, muchas autoridades de Armenia emitieron sus mensajes de condolencia, y también el primer ministro Nicole Pashinyan y el canciller Ararat Mirzoyan viajaron a Irán para participar de las ceremonias de despedida del cuerpo del presidente de Irán. Bueno, y luego ya, por supuesto, regresaron, y ese mismo día tuvo lugar la cadena nacional, la transmisión de ese mensaje que les mencioné anteriormente. Por supuesto, vamos a estar atentos a todo lo que ocurra. Seguramente tengamos una semana más activa, con diferentes acciones, porque este movimiento, lejos de apagarse, al parecer, bueno, la afluencia de gente que está participando hace que se mantenga avivada, y veremos lo que ocurra en esta semana. Y por supuesto, bueno, a través de las redes de Audición Comunidad vamos a mantenerlos informados. Betty, para contextualizar un poco a nuestros oyentes acerca de la situación tensa que se está viviendo en estos momentos, no solamente en Tabush, sino la que el actual gobierno tiene con la Iglesia Apostólica Armenia, hay que recordar que en el momento de la Revolución de Terciopelo, así llamada la Revolución de Terciopelo, por allá por el año 2018-2019, el actual primer ministro de Armenia, Nicole Pashinyan, contó con el apoyo incondicional del patriarca supremo y católico de todos los armenios, Carequín Arachin Nersisyan, y no solamente con él, sino que en forma conjunta había recibido el apoyo en ese momento también de Aram Arachin Keshisyan, el católico de la Gran Casa de Cilicia. Quiere decir que la Iglesia Armenia, la Iglesia Apostólica Armenia unificada, por unanimidad había apoyado la gestión en un principio de Nicole Pashinyan. Situación que se ha revertido con el protagonismo que ha tomado Pakrat Serpayan en las manifestaciones en contra de esta gestión por la cesión unilateral de tierras armenias a cambio de absolutamente nada, dicho por el propio primer ministro. En este juego entra también el presidente de la Asamblea Nacional Armenia, Alen Simonian, que ahora plantea de que la Iglesia no es transparente, de que la Iglesia desestabiliza, de que la Iglesia es opositora o es prorrusa, cuando desde un principio de su gestión evidentemente no tenía esos conceptos acerca de la Iglesia. Lo mismo ocurre con la policía gubernamental, estos que son llamados los boina roja,
que van y reprimen a las manifestaciones y encarcelan, ponen presas a las personas que están manifestando, situación que el propio Pashinyan no tuvo cuando hacía las manifestaciones en contra de Serge Sarkisian, que era el primer ministro armenio a cargo en ese momento. Entonces hay que tener un contexto para que los oyentes se den cuenta de cuál es la verdadera situación que se está viviendo en Armenia. El que accedió al poder a través de las manifestaciones y que impuso una renuncia incondicional del que en ese momento era el primer ministro de Armenia, Serge Sarkisian, ahora inventa una policía represora para que la gente no se pueda manifestar en contra de esta actual gestión. Está todo muy revuelto, apareció la iglesia en la figura de Pakrat Serpayan Kalestanian. Son semanas muy movidas en Armenia, lo sabemos a través de tu información y de diferentes noticias que vamos recibiendo, pero siempre hay que tener en cuenta los acontecimientos históricos, cómo se han desencadenado los acontecimientos para llegar hasta esta instancia que vos muy bien acabás de describir. Te agradecemos muchísimo, Betty, por supuesto, y vamos a estar atentos no solamente por la situación política de Armenia, sino también por esta desgracia que ha ocurrido en la región de Tavush con el crecimiento de este río que ha dejado consecuencias devastadoras. Muchas gracias a ustedes y bueno, por supuesto, me despido recomendando a los oyentes que se mantengan atentos a lo que ocurre en Armenia durante la semana para que el próximo domingo lo compartamos. Muchas gracias. Gracias a vos, Betty. Era Betty Arslanian desde la República de Armenia, más precisamente desde la residencia del primer ministro Nikol Pashinyan, donde se llevó a cabo una multitudinaria manifestación en